Buenas noches, buena semana, ¿cómo andan? Reaparece en la pantalla de TV Ciudad la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo te va, Natalia? Muy bien, ¿y tú, Martín? ¿Todo con bien? Bastante frío. Sí. Pero bueno, acá se lleva bien. Acá pero... sí, estamos en el tiempo en el que el estudio abriga. Hay momentos del año en los que asfixia el estudio, Sí. pero hemos pasado esa etapa y Sí. nos queda bastante Lejos, invierno. parece que está lejísimo. Sí, dije nos queda bastante invierno y el invierno no empezó en realidad, ¿no? Pero esta semana vendrá con una nota casi invernal de la que hablaremos más adelante. Y la semana empieza con nota vinculada a la campaña electoral. Sí. Y empiezo por ahí, porque el senador y líder cabildante Guido Manini Ríos aseguró que hay gastos propagandísticos obscenos en la campaña electoral, como un reciente spot televisivo de 5 minutos del precandidato presidencial nacionalista Álvaro Delgado. A propósito, desde el Frente Amplio apuntaron que quienes han realizado propaganda electoral en televisión, radio y prensa están violando la normativa vigente. Porque según la Ley de Regulación de la Publicidad Electoral, la propaganda se puede emitir o publicar un mes antes de las elecciones internas, nacionales y departamentales y 2 semanas antes del balotaje en el caso de que exista. El órgano rector en esta materia es la Corte Electoral. Si bien la URSEC no tiene rol fiscalizador, sí puede recordar a los medios de comunicación lo establecido en la ley. Muchas voces tendremos hoy a propósito de este tema, pero habrá más. Repasamos los titulares. Mañana habrá paro de 24 horas en escuelas de Montevideo tras la agresión física a una docente en el barrio Curva de Maroñas. El Ministerio de Defensa Nacional reconoció que fue un error no solicitar autorización al Parlamento para el ingreso del buque estadounidense Cutter James y la oposición aceptó las explicaciones. Luego de las dilatorias planteadas por el director de UTU, se definió una fecha para colocar la placa de la memoria en la UTU de Malvin Norte, donde funcionó un centro de reclusión adolescente durante la dictadura. La Corte Electoral rechazó 20% de las firmas presentadas para habilitar un plebiscito previsional. De mantenerse este promedio, igualmente se confirmaría la realización de la consulta popular. Cabildo Abierto alcanzó las firmas necesarias para plebiscitar la ley de usura y las presentará el 24 de mayo. El sindicato de la bebida decidió declararse en huelga desde este viernes en caso de que Fábricas Nacionales de Cerveza mantenga la decisión de cerrar la planta de Minas y de despedir a 150 personas. La tragedia que se vive en el sur de Brasil podría empeorar en las próximas horas debido a la crecida de los ríos por los temporales de este domingo. Hay 146 personas muertas y 132 desaparecidas. Nos pueden ver a través de la pantalla de TV Ciudad, a través de tvciudad.uy, nos pueden seguir en vivo por YouTube y nos pueden escuchar por la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy o 107.7 FM. Ahora salimos del estudio, Martín. Alguna pista dimos en la portada, pero está muy requerida la Corte Electoral y por más de un tema, es tiempo de zafra y aparte se van sumando discusiones nuevas. Hay un adelanto a propósito de Martín Duarte desde uno de los móviles de hoy. ¿Cómo te va, Martín? Martín, Natalia, buenas tardes para todos y todas. Sí, porque hace 10 días la Corte Electoral empezó el chequeo, el raconto de las firmas presentadas por el PIT-CNT a propósito de la reforma, del plebiscito, reforma de la seguridad social. Se llevan contabilizadas alrededor de 50.000 papeletas o firmas al día de hoy y llama la atención ese número de rechazo aproximado al 20% de las alrededor de 267.000 firmas válidas que se necesitan justamente para que se apruebe este plebiscito. Vamos a conocer en algunos minutos con el ministro José Garchitorena, el ministro de la Corte Electoral, cómo es el proceso. Se prevé que esto pueda llevar 50 días más del chequeo, cómo es el trabajo diario que se va actualizando a través de la web y otros temas. Ustedes hablaban también de la publicidad electoral que a raíz de un spot publicitario en la jornada de ayer puso el tema también sobre la mesa, así que lo estaremos consultando. Y de Punta Carretas al centro de Montevideo, de Martín Duarte a Julieta Núñez Tomás. ¿Cómo te va, Julieta? ¿Cómo estás, Martín? Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí, como decías, en el centro de Montevideo, más puntualmente en 18 de julio y Julio Herrera y Oves, porque justamente aquí en Uruguay, en 18 de julio 994, se encuentra el Instituto de Cultura Uruguayo Brasileño, donde se está llevando a cabo la campaña Uruguay Colecta, para juntar justamente alimentos, ropa, productos de limpieza para Río Grande do Sul, para la gente de Río Grande do Sul que se está viendo afectada por estas inundaciones que ya tienen cifras bastante complejas, como escucharon en titulares. Vamos a estar justamente con ellos dentro de unos minutos compartiendo cómo viene esta campaña, qué es lo que esperan y cómo puede colaborar la población.
Otro adelanto. El ministro de Defensa Nacional concurrió hoy al Parlamento, convocado por el Frente Amplio para dar explicaciones del por qué no se pidió autorización para el ingreso de un buque estadounidense justamente al ámbito legislativo. Habla el ministro Armando Castaing-Debat y la senadora Frente Amplista Sandra Lasso. Reconocer la diferencia de actitud. Por un lado, nosotros reconocemos que cometimos un error y rápidamente tratamos de solucionarlo. En el pasado no se reconocía, se trataba de justificar. Sea a partir de un vacío legal, o sea a partir de que, se obvió al Parlamento, nos parece que es una comunicación importante el hecho de que quien ejerce el Contralor, ese rol que ejercemos los parlamentarios, no puede pasar desapercibido. Empezamos con el desarrollo informativo porque el senador y líder cabildante Guido Manini Ríos llamó a que el Senado apruebe el proyecto de ley de financiamiento de campañas sin modificar la redacción que llegó ya aprobada desde la Cámara Baja. Y también eso de alguna forma alude a un acuerdo alcanzado la semana pasada entre el Partido Nacional y el Partido Colorado, que de momento Manini no tiene en cuenta porque pide que no haya modificaciones. También habló de gastos propagandísticos obscenos, con esa palabra, e incluyó en ellos un spot televisivo de 5 minutos del precandidato nacionalista Álvaro Delgado, que fue emitido recientemente. Queremos que se apruebe la ley de financiamiento político y queremos que se apruebe la ley de medios, las dos. Pero entendemos que hay que asegurar que la ley de financiamiento de los partidos políticos, mantenga el espíritu con el cual se aprobó en la Cámara de Diputados, que no sea ahora se la distorsione anulando o sacando determinadas partes. Y hablando de publicidad electoral, ¿le merece algún comentario de que, si bien aún estamos en veda, estamos previo al mes de poder hacer publicidad electoral, haya candidatos que tengan propaganda en los medios? Yo creo que hay un despliegue, yo diría, casi obsceno de determinadas corrientes o determinados sectores políticos que están haciendo una demostración de poder económico y de recursos que parece casi infinito, que uno lo ve no solo en estas propagandas que se ven en la televisión, sino en la calle y en las redes y en tantas cosas. Yo honestamente creo que más que nunca es fundamental que se apruebe la ley de financiamiento de los partidos políticos y que estas cosas se puedan controlar, supervisar y ver bien cuál es el origen de tantos recursos. Yo creo que eso nos tiene que llamar a todos la atención. Una pauta de casi 5 minutos en televisión en el horario central. ¿Le merece ese comentario de obsceno? No sé, póngale usted la etiqueta que quiera. Yo lo que digo que un partido como Cabildo Abierto con sus limitados recursos jamás va a tener una pauta de 5 minutos en un horario central. Y el diputado Frente Amplista Carlos Varela apuntó que quienes han realizado propaganda electoral en radio, televisión o prensa están violando la normativa. Según la vigente justamente ley de regulación de la publicidad electoral, la propaganda de los partidos políticos se puede hacer un mes antes de las elecciones internas, las nacionales del último domingo de octubre, 15 días antes de un eventual balotaje y también un mes antes de las departamentales y municipales, que en este ciclo serán recién en 2025. Acá hay una ley vigente, la 17.045, que en su primer artículo es bien clara. Las publicidades se pueden hacer un mes antes de las elecciones internas, no antes. Por lo tanto, quienes están haciendo propaganda en los medios en estos momentos están violando una ley. Y supuestamente quienes lo están haciendo quieren ser candidatos a la presidencia de la República, que deberían ser los primeros custodios del cumplimiento de la legislación nacional. Entonces creo que acá hay que actuar, no se puede permanecer pasivo ante una situación como esta. Yo creo que los ministros de la Corte, de todos los partidos, deberían tomar medidas al respecto. Nosotros mañana vamos a plantearle a la coordinación de bancada del Frente Amplio consultar con nuestros ministros a los efectos de verificar qué acciones se están tomando en cuenta ante, insisto, una clarísima violación de las normativas vigentes. Mientras tanto, el senador y precandidato presidencial nacionalista Jorge Gandini dijo que el proyecto de ley sobre el financiamiento de las campañas apenas plantea algunos controles más que los establecidos en la normativa en este momento vigente. Señaló que hay que pensar en cómo hacer propaganda electoral sin generar mayor gasto estatal.
mucho mito sobre ese proyecto. Se habla mucho y se lo lee poco. Tiene apenas algunos controles más respecto a la legislación vigente y su corazón no es el control, es la publicidad gratuita en los canales de televisión. Ese es el tema. Nosotros con Heber calculamos que si fuera a usarse esos minutos gratuitos, estarían costando, si fuéramos a pagar esos minutos gratuitos, serían unos 40 millones de dólares. ¿Qué hizo Diputados? Puso una facultad para no confiscarle esos minutos a los canales, sino que el Estado los pague. Bueno, esa facultad, si el gobierno la ejerce, quiere decir que mete mano en el bolsillo y nos dedica a los políticos 40 millones de dólares. Si no ejerce la facultad, no hay minutos gratuitos, porque los canales no lo tienen por qué poner. Es el debate que tenemos, ver cómo hacemos para que haya un poco más, sin que esto signifique mayor gasto para el Estado. La Corte Electoral, les contamos, rechazó 20% de las firmas presentadas para habilitar un plebiscito sobre aspectos previsionales, según el conteo realizado hasta el viernes pasado. Pero se estima que de todos modos, por la cantidad de firmas presentadas, las adhesiones van a estar para que se habilite la consulta popular. Según datos oficiales, hasta el viernes se habían procesado unas 50.275 firmas, lo que significa poco más de 10% del total de las presentadas. De ese número se descartaron 10.397, según revela un documento publicado en la web de la Corte Electoral. De seguir esa tendencia, la proyección indica que se llegaría a cerca de 340.000 firmas válidas, por lo que se superaría el mínimo necesario para llevar a cabo el plebiscito. La causa de descarte más común viene siendo la falta de coincidencia, motivo por el que fueron rechazadas 8.429 rúbricas, casi 80% del total de las que no pasaron el control. Presenta Antel, socio de tu negocio. Y justamente Martín Duarte está con autoridades de la Corte Electoral por este y otros temas. Vamos ya mismo al contacto con nuestro compañero. Adelante, Martín. Gracias, Natalia, y le agradecemos estos minutos al ministro de la Corte, José Garcito Arena, para estar hablando también y que los televidentes conozcan cómo es el proceso. Decíamos, a 10 días ya de comenzado el chequeo de las papeletas y este porcentaje cercano al 20% de rechazo. Bueno, José, gracias por estos minutos en particular. Esta cifra es común, la del 20% de rechazo. Hablábamos que uno de los motivos es la no coincidencia de la firma justamente con la papeleta, ¿no? Bueno, sí, tal vez sea un tanto superior a lo que ha sido precedentes en esta materia, pero de todos modos creo que para determinar el nivel de rechazo, el índice de rechazo, el porcentaje de rechazo, vamos a tener que esperar a finalizar la tarea, ¿no? Es pronto para sacar conclusiones porque no sabemos bien qué tipo de papeletas estamos analizando. Todos sabemos que las primeras papeletas se entregan con mayor cuidado que las entregadas a último momento, que naturalmente posiblemente hayan sido remitidas a la Corte sin verificar por parte de los promotores del plebiscito. La tarea que hace la Corte, como tú decías, comenzó el mismo lunes 29 de abril, apenas la presidencia de la Asamblea General las remitió a la Corte, se empezó con la numeración de las firmas y luego, a partir ya del jueves 2 de mayo, comenzó el trabajo de verificación, que es una tarea que llevan adelante parejas de funcionarios electorales que verifican varios aspectos. Primero, la concordancia entre el nombre de la persona y la serie y número de credencial cívica. Se verifica además que esa credencial cívica sea de una persona habilitada para votar. Se verifica además que no esté repetida. Y también, finalmente, se verifica la firma, la concordancia de la firma que está estampada en la papeleta con la que figura en el registro electoral de la Corte. Esta diferencia es la mayor cantidad de papeletas rechazadas, ¿verdad? Porque la firma no coincide en el cotejo que hacen los funcionarios de la firma que está estampada en la papeleta y la que está en el registro electoral. ¿Cuántos funcionarios están trabajando en esta tarea y qué expectativa de tiempo va a llevar también el chequeo de las firmas? En la tarea de numeración que terminó el viernes pasado estaban abocados 10 funcionarios. Y para la tarea de verificación hay 20 parejas, o sea, 40 funcionarios trabajando en este tema. Lo que se previó en su momento por parte de la Oficina Nacional Electoral, que es la encargada de llevar adelante la tarea, fue alrededor de 50 días hábiles, de 50 días de labor,
Y vamos más o menos, teniendo en cuenta el porcentaje de firmas procesadas, ¿verdad? Están entre 6.500, 7.000 firmas por día, lo cual, bueno, nos hace pensar que básicamente ese va a ser el tiempo que demande la tarea. Quiero aprovechar, José, para consultarle sobre estos temas. Hoy incluso desde Cabildo Abierto se anunciaba que ya se superó el total de firmas y que van a generar un colchón justamente a la hora de poder presentar, evitando el rechazo, el próximo 24 de mayo. ¿Eso habilitaría automáticamente, en el caso de que se alcance y se chequeen las firmas, un plebiscito para la instancia de balotaje? Porque también hay una cuestión constitucional que en el caso que coincida con las elecciones departamentales, ya la papeleta tendría habría que estudiar porque se marca una fecha muy precisa, ¿no? Bueno, en realidad este es un tema que va a tener que analizar la Corte Electoral porque no hay precedentes, ¿verdad? Hay que entender que el artículo 331 de la Constitución, que habla justamente de los procedimientos de reforma de la Constitución, está vigente desde 1967, donde había una elección cada 5 años en el mes de noviembre. Entonces la elección siguiente era la del mes de noviembre que correspondiera. En el año 96 una reforma fundamentalmente constitucional, fundamentalmente de tipo electoral, que generó otras elecciones que también tienen alcance nacional. Entonces, pero no hay precedentes y por eso digo que la Corte Electoral, una de las primeras cosas que va a tener que abocarse es en la eventualidad de que se alcance el 10% de los habilitados para votar, cuándo se realizaría el plebiscito de esta propuesta. Como digo, no hay precedentes, me voy a reservar la opinión para cuando la Corte tenga que abordar este tema y tomar una decisión en esta materia. Por último, le consulto, también se generó polémica a partir de un spot publicitario que se emitió en la jornada de ayer, referido al tiempo que tienen también los partidos políticos a la hora de emitir publicidad política, a propósito de la ley 17.045, que marca los plazos de 30 días previo a la elección. ¿Qué mirada tiene la Corte? ¿Llegó alguna denuncia al respecto de ese tema y cómo proceder? Porque también, ¿qué tipo de sanción tiene para los partidos este tipo de falta de alguna forma? Sí, esta legislación que usted decía refiere exclusivamente a la publicidad en radio y televisión. Televisión para abonados y televisión abierta, no incluye las redes sociales u otro tipo de medio de difusión. Son 30 días, no se puede hacer publicidad electoral, la propia ley establece cuáles son los parámetros para considerar qué es publicidad electoral y qué no es, y sobre todo autoriza a spots que anuncien actividades partidarias, ¿verdad? La Corte Electoral, en la medida que no tiene recursos y no puede controlar todos los medios de comunicación, radio y televisión de todo el país, hace muchos años ya estableció que actúa exclusivamente a denuncia de parte y hasta la fecha no se ha presentado ninguna denuncia para denunciando un eventual incumplimiento de la ley, que por otra parte no prevé sanciones, o sea que en definitiva... ¿Qué hace la Corte, por ejemplo, en el caso de que haya una denuncia? La Corte ya lo ha hecho, porque hemos recibido frente a otras elecciones algunas denuncias y la Corte, consulta generalmente a la URSEC, verifica que efectivamente se haya emitido ese spot, el que se denuncia, y llegado el caso entonces lo que determina es que la agrupación, el partido, la persona, el candidato incumplió la legislación vigente, pero queda simplemente en una declaración de incumplimiento de la normativa vigente, ¿no? Los canales privados señalaban que o debería de alguna forma derogarse o generar algún tipo de sanción. ¿Usted qué opina acerca de esta normativa? Bueno, esto en realidad ha formado parte de ya en la legislatura anterior y en esta legislatura en la comisión especial que ha estado trabajando en todo lo que tiene que ver con las modificaciones a la ley de financiamiento de partidos políticos y de campañas electorales, y también se ha hablado de la publicidad, de su distribución, en el caso de la publicidad gratuita, o sea que está formando parte, digamos, del debate y la reflexión a propósito de este tema, y me parece bien que a partir de la experiencia recogida a lo largo de todos estos años se introduzcan modificaciones o ajustes que tiendan a un mejor cumplimiento de la normativa. José, le agradezco mucho estos minutos, muy amable, varios temas, compañeros, entre ellos, cómo se realiza el chequeo y el trabajo en la Corte Electoral, que, como nos decía el ministro, va a demandar alrededor de 50 días de trabajos. Presentó Antel, socio de tu negocio.
Bien, y uno de los temas de los que hablaba recién el ministro de la Corte Electoral. Manini Ríos informó que Cabildo Abierto alcanzó las firmas necesarias para habilitar un plebiscito sobre los intereses de los préstamos y el endeudamiento. Esas firmas se van a presentar ante la Corte Electoral el 24 de mayo con la intención de que el plebiscito se realice en simultáneo con un eventual balotaje que, en caso de realizarse, será el último domingo de noviembre. Ya hemos pasado el mínimo de firmas necesarias para que se pueda habilitar o se pueda validar el plebiscito, pero queremos tener ese colchón previendo los descartes que seguramente habrá. Estamos preocupados por los altos índices de descartes que vemos que se están dando en otro plebiscito que se está promoviendo, por lo tanto tenemos que tener un colchón fuerte y estamos trabajando antes del 24 de mayo tener ese colchón que nos asegure de que va a haber plebiscito. Yo creo que acá lo principal, lo esencial es que el pueblo uruguayo tenga esa instancia de un debate por lo alto sobre este tema y la oportunidad de decidir con su voto en una consulta popular, decidir si quiere o no cortar con esta situación de abuso que se viene viviendo desde hace tanto tiempo. Queremos que ese colchón sea lo más ancho posible, tenemos la expectativa que antes del 24 vamos a estar en condiciones y vamos a presentar la firma. Otros asuntos de la campaña electoral. El senador y precandidato Blanco Gandini cuestionó la propuesta de su par, también precandidato Álvaro Delgado, de reducir en 15.000 los puestos de trabajo en el ámbito estatal. Admitió que el Estado debe ser más eficiente con los recursos actuales, pero también aseguró que hay varios rubros en los que se precisa más personal. A mí me cuesta sumar 15.000 personas que estén sobrando. El Estado tiene cada vez más responsabilidades y tareas, en cada rendición de cuentas lo hacemos, se está proponiendo crear un ministerio nuevo, que por más que reagrupe otras oficinas siempre es gente nueva. Yo recorro el país y me piden más gente en la salud, más policías, más gente en la aduana, más gente en la educación. Acabamos de inaugurar el campus de la universidad en Paysandú. Eso son 38 millones en infraestructura, después hay que ponerle docentes y funcionarios adentro. Yo no veo donde hay 15.000. Después que pusimos, desde que arrancamos aquello del 3x1, por cada 3 que se van entra uno, en los 300 y poco de mil vínculos laborales que tiene el Estado, contando las intendencias, hay unos 4.000 menos, algo menos de 4.000. No pudimos reducirlo más. Me cuesta creer que podamos prescindir de 15.000 sin afectar las funciones del Estado. Por más que tenemos que ser más eficientes para crecer, por ejemplo, salud mental, por ejemplo, privación de libertad, etcétera, sin tener más funcionarios de los que tenemos. Bueno, otro asunto. El ministro de Defensa Nacional, Armando Castaindebat, reconoció ante el Parlamento que fue un error no haber pedido permiso o no haber notificado del ingreso al país del buque estadounidense Qatar James. El Frente Amplio aceptó las explicaciones que fueron dadas ante la Comisión de Defensa Nacional del Senado. Reconocer la diferencia de actitud. Por un lado, nosotros reconocemos que cometimos un error y rápidamente tratamos de solucionarlo. En el pasado no se reconocía, se trataba de justificar. O sea, y ahí, bueno, hubo intercambios entre quienes pedían nuestra renuncia y en el pasado callaban frente a estas cosas. Aquí el tema no es quién hace peor las cosas, sino cómo se soluciona para algo que nosotros entendemos y es respetar la Constitución. Sea a partir de un vacío legal, o sea, a partir de que, bueno, se obvió al Parlamento, nos parece que es una comunicación importante el hecho de que quien ejerce el Contralor, ese rol que ejercemos los parlamentarios, no puede pasar desapercibido. Máxime cuando el Frente Amplio ha planteado en su momento un proyecto de ley que está en la órbita del Ministerio de Defensa a los efectos de mejorar la redacción del mismo o ver la amplitud del mismo, que trata estos temas, ¿no?
Ahora otro tema, la precandidata presidencial colorada, a su vez ex subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carolina H., dijo que no le parece bien que el ex asesor presidencial, Roberto Lafluf, forme parte del equipo de campaña de Álvaro Delgado. Lafluf, recordemos, fue removido de su cargo en la presidencia luego de que H. dijera o lo acusara de que él había pedido que eliminara información sobre el proceso de otorgamiento del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet. En general, esas cosas de que salga por un lado y entre por el otro que pasan en todos los gobiernos, a mí no me parecen bien. Y lo digo lo digo porque lo puedo decir, porque mi compromiso con el cargo fue nulo. Yo cuando renuncio, me voy para mi casa y estoy haciendo esta campaña desde el llano puro. Así que creo que tengo credenciales para decirlo. Para mí, cuando algo está bien y cuando está mal, independientemente de dónde venga, independientemente si el que cometió la actitud que está mal es blanco, colorado, frente amplista, y así también voy a acompañar lo que me parece bien y lo que me parece correcto y bueno para el país, venga de blancos, colorados o frente amplista o cabildantes, como firmé también la reforma como firmé también para el plebiscito de la deuda justa. Así que las causas justas y lo bueno lo acompaño si es bueno para el país. Y lo que está mal también lo digo sin importar también de dónde venga eso que está mal. Y según la última encuesta de la consultora Nómade, el Frente Amplio supera en intención de voto a la suma de los partidos de la coalición y a su vez en su interna lidera el precandidato Yamandu Orsi. Vamos por partes. En el caso de las elecciones nacionales, el Frente Amplio tiene 41,5% de apoyo, el Partido Nacional 32,2%, el Partido Colorado 4,2% y Cabildo Abierto 3,1%. Además, el Partido Ecologista Radical Intransigente tiene 1,4%. Otros partidos suman 2,7%, 12,1% de la población consultada se manifiesta indecisa y 2,2% prefiere no responder. Ahora pasamos a las internas. En el Frente Amplio, Orsi suma 51,2%, COSE 39,7% y Andrés Lima 3,7%. Sin embargo, la diferencia a favor de Orsi se reduce significativamente si solo se tiene en cuenta a la gente que manifiesta estar muy segura de concurrir a votar, escenario en el que el ex intendente de Canelones aventaja a COSE por 4 puntos. En el Partido Nacional, Delgado aventaja a Raffo por diferencias cercanas o mayores a 50 puntos porcentuales y Gandini oscila en 4% de la intención de voto. Y en el Partido Colorado, los precandidatos más nombrados son Andrés Ojeda y Robert Silva. La encuesta se hizo online por internet entre el 25 y el 29 de abril, por lo que es anterior al archivo de la denuncia contra Orsi y contestaron 1.076 personas. Ahora otro asunto, una campaña de firmas no oficial, podríamos decir, vinculada al Frente Amplio, porque 2.600 personas simpatizantes del Frente Amplio firmaron para que su fuerza política rediscuta la postura ante la propuesta de plebiscito hecha en su momento y por ahora desechada, consistente en regular el ingreso del personal a las intendencias, pero también al resto del Estado. Piden que quienes integran la bancada Frente Amplista o las bancadas Frente Amplistas firmen a favor de la iniciativa antes del 24 de mayo para que la consulta popular se habilite vía parlamentaria y se haga en simultáneo con el eventual balotaje en noviembre. Un grupo de militantes frente amplistas, entre los que se encuentran la ex senadora Margarita Perkovich, la ex vicecanciller Belela Herrera, el ex subsecretario del Ministerio de Salud Pública, Miguel Fernández Galeano, y la ex presidenta de Antel, María Simón, iniciaron la recolección de firmas a través de la plataforma Change.org, en respaldo a la iniciativa que pretende regular el ingreso al Estado. En 3 días se reunieron más de 2.600 voluntades que fueron entregadas al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, para que el tema se discuta nuevamente en el secretariado de la fuerza política. Frente Amplio vuelve a considerar la iniciativa de plebiscitar el que al Estado, tanto en su versión nacional como departamental como municipal, se ingrese siempre por concurso o, bueno, en algunos casos por sorteo cuando el concurso no es posible. Es decir, en contra de la designación arbitraria que creo que todos estamos de acuerdo en que no beneficia ni al Estado ni a los ciudadanos. ¿Por qué cree usted que en su momento el Frente Amplio no se puso de acuerdo y no resolvió esto y es necesario recordarle con firmas esta petición?
Bueno, eso lo sabemos todos. Hubo una reunión del Frente Amplio en que no se alcanzaron las mayorías necesarias según las reglas que tiene el Frente y que todos respetamos. Esta iniciativa no es en contra de lo que llaman la orgánica. Queremos que se revea esa decisión porque es lo que hicimos siempre, es principio del Frente Amplio. Nos gustaría que los legisladores pudieran habilitar un plebiscito. ¿Cuándo se vote el plebiscito? No se sabe. Una idea sería, por los plazos, en un eventual balotaje. Pero claro, un balotaje es una elección que no es segura. No se sabe si va a haber o no. Podría ser en alguna otra circunstancia, puede seguirse discutiendo. Nos gustaría que fuera lo más pronto posible. Ahora salimos nuevamente del estudio, nos vamos a la zona de Paso Carrasco. Allí está nuestro compañero Diego Martini en una movilización en reclamo de seguridad de vecinas y vecinos. Diego. Así es, Natalia, buenas tardes para todas y todos. Nos encontramos en la zona de Paso Carrasco, acá sobre la ruta, donde vecinas y vecinos se están manifestando en reclamo de mayor seguridad. Estamos con Ana, vocera de los vecinos. Ana, ¿cuál es la situación que hace que hoy están reclamando? Sí, bueno, les comentamos, últimamente estamos sufriendo lo que es demasiada delincuencia, estamos teniendo muchos robos, como también tiroteos a las noches. Ya no es a una hora particular, sino que es a una hora, a cualquier hora del día. Estamos teniendo bastantes víctimas menores de edad. También podemos decir que estamos intentando también, en realidad estamos teniendo muchos intentos de homicidio, eso también vale aclararlo. Muchos vecinos estamos bastante preocupados por la situación y por eso estamos acá. Comentar que bueno, estamos realizando una petición administrativa amparados en la Constitución, en el artículo 23. Hemos recolectado unas 160 firmas y bueno, en realidad lo que estamos esperando es que en este momento una respuesta efectiva de más policial, no solo policiales eventuales en lo que es Paso Carrasco. Actualmente la residencia, o sea, lo que es la localidad de Paso Carrasco tiene casi 16.000 habitantes y sinceramente esto ya es preocupante que solo haya una seccional, que es la seccional 26. Y están trayendo muchos policías de la seccional 28, ya corresponde a otra localidad que corresponde a Colonia Nikolic. Entonces sí, necesitamos más seguridad y es una respuesta que la necesitamos ahora, no mañana, ahora. ¿Esto era algo que venía pasando o se ha incrementado? No. Ahora se está, este último mes ha avanzado a una manera terrorífica. La gente está teniendo ataques de pánico, está faltando a trabajar, eso también es importante aclarar. Gente que trabaja, que también estuvo manteniendo lo que es la pandemia, gente que labura y labura bastante como para que vengan y nosotros no podamos salir de la casa. Tener el miedo de salir a tal hora, eso ya es una irresponsabilidad total del Estado. Necesitamos una respuesta lo más rápido posible. Bien. Ana, y acá en la zona céntrica, digamos, está la ruta y eso, ¿cómo está la situación? No, la zona céntrica la verdad que también está bastante crítica. Han habido robos en supermercados. Tenemos antecedentes hasta de un muchacho que lo mataron hace un año en un supermercado de acá. Y sí, tuvimos un patrullaje adicional en esa época de 2 semanas y luego se terminó. Eso también vale aclarar, que no queremos una respuesta de 2 semanas, queremos una respuesta siempre. Otro tema, también queremos una respuesta al llamado, no que vengan a las 8 de la noche cuando nos robaron a las 3 de la tarde, por favor. Eso también vale aclarar. Muchas gracias. Dale, muchas gracias a ti. Bien, se quedan entonces acá con las imágenes de las vecinos y vecinos de Paso Carrasco, entonces pidiendo por más seguridad acá en esta zona. Bien, muchas gracias Martín y equipo. Y ahora vamos a otro tema que hemos venido siguiendo. El sábado 25 de mayo se colocará la placa de la memoria en la actual Escuela Técnica de Malvin Norte, donde en tiempos de terrorismo de Estado hubo adolescentes en prisión por motivos políticos. Claro, la decisión se tomó luego de la dilatoria en el cumplimiento de algo que ya resolvió el Codicen de la ANEP, por otra parte, del director general de UTU, Juan Pereira, y también se tomó la decisión de fijar el día 25, luego de una reunión en la que estuvo UTU representada, también la dirección de la Escuela Técnica de Malvin Norte y otras 2 partes participantes, la Comisión Nacional de Sitios de Memoria y el Colectivo de Memoria de Malvin Norte. Discutimos la fecha de instalación, que nosotros veníamos con la idea del 25 de mayo, para que fuera dentro del mes de la memoria. Nos parecía importante eso, y se acordó. Después
se introdujo en la discusión la hora para realizar esto. Se nos dijo allí que preferían que no hubiera contacto con los estudiantes o que se hubiera una hora en donde no hubiera, o que también existiera la posibilidad de cerrar las clases ese día. Nosotros planteamos que de ninguna manera, que nosotros no queríamos ser responsables de la pérdida de clases por nuestro motivo, y que además entendíamos que no solamente no es malo el contacto de los estudiantes con esta problemática, sino que nosotros la favorecemos y que cuanto mayor participación de ellos, para nosotros mejor. Finalmente concluimos que íbamos a hacer la inauguración a las 13:30, el sábado 25. Las autoridades de UTU plantearon nuevamente el cambio del texto de la placa para eliminar el fragmento que explica que el ex Instituto Álvarez Cortés, hoy UTU de Malvin Norte, era un centro de reclusión de menores durante la dictadura, pero la modificación no fue aceptada durante la reunión. Asuntos vinculados, porque la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos emitió y difundió a través de redes sociales un video convocando a participar de la Marcha del Silencio prevista para el próximo lunes 20 de mayo, que dicho sea de paso, motivará una cobertura especial de MBD Noticias y también del lado E en la pantalla de TV Ciudad mientras se esté realizando. Y ese video que hoy se hizo circular tiene como título Deportistas con Memoria. Y este video, que es convocatoria, es protagonizado por el ex entrenador de la selección uruguaya de fútbol, Oscar Washington Tavares, y además tiene a referentes de diversas disciplinas. Mayo, el mes de la memoria, nos vuelve a convocar como sociedad en la búsqueda incansable de verdad, memoria y justicia. Mantener viva la memoria es responsabilidad de todos. Nunca más terrorismo de Estado. ¿Dónde están? Y el colectivo Imágenes del Silencio lleva adelante el proyecto artístico Sostener la Memoria como previa a la Marcha del Silencio. Claro, y con el apoyo del espacio feminista, justamente de las pioneras de esa zona de Montevideo y de 150 personas voluntarias, se realizó una intervención fotográfica en reclamo de memoria, verdad y justicia. Y bueno, quisimos sumar en esta instancia a esta plaza que suceden muchas cosas, que viene mucha gente joven a usarla, que es también una localización territorial que desde la pandemia se ha ampliado a la participación de cualquier persona desde su casa, desde cualquier espacio con la Margarita, y bueno, y eso nos parece que es hacer militancia de la memoria y hacer de la memoria un hecho cotidiano de todas las personas. Consultada al respecto, Zaffaroni consideró que el actual gobierno no impulsó ningún avance en materia de búsqueda de detenidos desaparecidos. En este sentido, subrayó que hay elementos que indican que hay quienes saben dónde están y que el Estado tiene información, y lamentó que se pierda el tiempo con proyectos que no tienen sentido, según evaluó, como el del senador nacionalista y exministro de Defensa Javier García sobre la liberación de los archivos de la dictadura. La veo como una resolución inocua, totalmente, sin sentido. O sea, las leyes estaban, los archivos que van a poner ahora públicos ya son públicos, y lo que no se entrega es información real, que es el punto que debieron haber planteado, cómo avanzar en entregar información real y que sabemos que existe, que hay pruebas que existen, que hay documentos que lo muestran. Creo que no tiene sentido seguir con ese tema porque no ha aportado nada.
Seguimos adelante haciendo MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad. En un ratito tendremos una nueva salida de estudios para que aparezcan nuestros móviles, que a continuación va a estar presentando justamente Natalia Nogués. Sí, vamos ya mismo al contacto con Julieta Núñez Tomás, que nos va a hablar de otro de los temas que nos están preocupando bastante en estas horas, esta tragedia en Brasil, donaciones, clasificación de esas donaciones. Adelante, Julieta. Así es, Natalia, aquí nos encontramos ahora desde dentro del Instituto de Cultura Uruguayo Brasileño. Estamos con el presidente de este instituto, Rafael de Caneda López, que además es de Porto Alegre, una de las ciudades afectadas por esta situación. Rafael, contanos qué es lo que están haciendo, cómo surgió esta iniciativa por parte del instituto. Hicimos una gran colecta, se llama Uruguay Colecta, ¿no? Para ayudar a la gente de Río Grande del Sur, que está pasando por esa situación muy complicada, muy difícil con las inundaciones que sufrieron la semana pasada y siguen sufriendo durante esta semana. Comentame, ¿cuáles son los materiales que están juntando aquí en este momento? Estamos juntando ropas de invierno sobre todo, agua, comida y, o sea, todo el tipo de ayuda, pañales, o sea, productos de higiene. Entonces es una gran colaboración del pueblo uruguayo con los hermanos de Río Grande del Sur. Y contame, ¿cuál va a ser la logística para llevar esto hacia estas ciudades? Primero, una empresa llamada Gran Reconstrucción y Mantenimiento nos va a ayudar con toda el transporte hasta Turil Cargo, que lleva hasta la frontera, Rivera y Santana del Livramento, todas las donaciones que tenemos acá. ¿Cuáles fueron las necesidades que les han expresado los, como ustedes dicen, hermanos de Río Grande do Sul, de las necesidades que tienen en este momento? Son muchas, la verdad, con el tema de, viste, hay muchas rutas complicadas, el tema de acceso, hay muchas ciudades completamente inundadas, son todo el tipo de necesidad, o sea, ropas, agua potable, viste que tenemos muchos bidones de agua, hay todo el tipo de necesidad, hay muchas ciudades que fueron 95% inundadas, o sea, es una situación caótica. ¿Y qué es lo que ustedes han conversado? ¿Han podido establecer contacto con personas que tienen allá? Me imagino que quizás incluso amigos, familiares, vecinos, ex vecinos quizás. ¿Qué es lo que les comentan? Eso, de una situación muy difícil. Yo soy de Porto Alegre, o sea, de una de las ciudades más afectadas con las inundaciones. Por suerte en mi familia todo bien, pero tengo ex compañeros de liceo, ex compañeros de universidad que hoy perdieron todo. O sea, perdieron absolutamente todo, pérdidas materiales totales. Entonces es una situación de dificultad y gracias al pueblo uruguayo, a los alumnos y más de 50 voluntarios que tuvimos hoy clasificando las donaciones, estamos mandando eso por Turil Cargo. Me decías que recibieron más de lo que esperaban, pero igual se necesitan muchas cosas más y además las donaciones van a estar ustedes aquí todo el día de mañana. Comentame en qué horarios puede venir la gente y qué es precisamente lo que está en este momento faltando. Mañana hasta las 4 estamos recibiendo acá y sobre todo productos de higiene. Si la gente puede, pañales, productos de higiene básica, ¿viste? Eso ayudaría mucho en este momento. Y estamos acá hasta las 4 de la tarde mañana. Perfecto, muchas gracias, Rafael. Le recordamos a la gente que está ubicado este instituto en 18 de julio 994, es esquina Julio Herrera y Oves. Como escuchaban, van a estar hasta mañana esperando las donaciones y bueno, también contando con la voluntad del pueblo uruguayo para llegar con ayuda. ¿Algo más que nos quiere agregar, Rafael? Quería agradecer también al Club Brasilero, porque el instituto está en el 6º piso y acá fue un espacio, un salón de fiestas cedido por el Club Brasilero para hacer toda la clasificación. Sin este espacio era imposible, o sea, como yo te comentaba antes, las donaciones superaron las expectativas y gracias al club estamos acá teniendo espacio para poder clasificar todo eso. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias. Así que bueno, esperamos las donaciones de las personas hasta mañana a las 4 de la tarde. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Segmento internacional. Este domingo hubo, y es un tema vinculado al anterior, es el mismo tema, fuertes temporales en el sur de Brasil que se sumaron a esa acumulación de agua, a las inundaciones provocadas por las lluvias que se venían dando desde hace por lo menos 2 semanas. Se contabilizan hasta el momento 146 muertes y 132 desapariciones desde que comenzaron las lluvias.
El último reporte de la Defensa Civil brasileña advierte que la persistencia del mal clima dificulta las labores de rescate, determinando que las acciones se hayan concentrado en la distribución de ayuda humanitaria a los 620.000 desplazados, de los cuales 82.200 están en albergues provisionales. En total son 2,1 millones las personas damnificadas por la falta de vivienda, alimentos, agua, energía y servicios médicos. En Río Grande del Sur, estado fronterizo con Argentina y Uruguay, se vive el panorama más dramático de la región, con 145 muertos y 806 heridos. En el vecino Santa Catarina, afectado en menor grado, se registró hasta el momento una víctima fatal, pero las cifras pueden cambiar en las próximas horas por los temporales que no dan tregua desde el amanecer del domingo en 6 municipios fronterizos con Río Grande del Sur. La Defensa Civil indicó que el río Guaíba recibirá este domingo y lunes toda el agua que se mueve por las cuencas de los ríos Jacuí, Tacuarí, Antás, Caí, Sinos y Gravatay, todos crecidos. Las alarmas incluyen el municipio de Uruguayana en la frontera con Argentina, donde las aguas del río Uruguay ya sobrepasaron los niveles críticos y continúan subiendo. El gobernador de Río Grande do Sul, Eduardo Leite, reiteró el llamado de los últimos días para que los desplazados no vuelvan a sus hogares hasta que se normalice completamente la situación para evitar más tragedias humanas. Bien, y ahora nos vamos a España porque el Partido Socialista ganó las elecciones de Cataluña este domingo, logrando una mayoría de 42 bancas y desplazando por primera vez en 40 años del primer lugar a las formaciones independentistas. De todos modos, eso no le alcanza para gobernar en solitario. A nivel de la Comunidad Autónoma de Cataluña estamos hablando, y por eso no se descarta que vaya a buscar el apoyo de los partidos soberanistas catalanes, o por lo menos de algunos de ellos. La portavoz del Partido Socialista de Cataluña, Núria Parlon, afirmó que la prioridad es liderar un gobierno regional con los independentistas de Esquerra Republicana y la izquierda de Común Sumar, pero rechazó investir al expresidente Charles Puigdemont. El PSC logró una victoria histórica con 42 bancas, mientras que el independentismo perdió su tradicional mayoría pese al aumento de Junts, la formación de Puigdemont, huido de la justicia española desde el intento secesionista de 2017, que pasó de 32 a 35 escaños por la caída de Esquerra, actual gobernante, que pasó de 33 a 20. Comuns Sumar obtuvo 6 y junto a los socialistas y a ERC podría llegar a los 68 escaños de la mayoría absoluta del Parlamento regional. La vocera socialista explicó que negociarán con todos los partidos menos con los ultraderechistas Vox y Alianza Catalana, partido independentista islamófobo debutante en el Parlamento regional. El expresidente catalán Carles Puigdemont dijo este lunes que presentará su candidatura para ser investido como presidente, a pesar de que el bloque independentista no sumaría los apoyos necesarios, y subrayó que pueden lograr una mayoría más amplia que el candidato socialista Salvador Illa. En el Parlamento Nacional, tanto Junts como ERC facilitaron la investidura del presidente socialista Pedro Sánchez, quien ha impulsado una política de reconciliación con Cataluña y sus líderes, como la ley de amnistía a los independentistas que llevaron a cabo el intento secesionista de 2017. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Más noticias sindicales nacionales. El sindicato del BPS realizó este lunes un paro con movilización ante una instancia tripartita abierta a nivel del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El colectivo sostiene que se está llevando a cabo una política de recortes que deteriora la calidad de atención. Es un reclamo que venimos haciendo hace muchos años, que es parte del desabastecimiento del ente público, que se está viendo altamente denotado lo que es la atención a la población y por ende el acceso que tiene la población a esos derechos. Estamos denunciando la falta de personal, que es algo que el directorio no asume. Yo creo que la gente lo ve reflejado porque cuando tiene que acceder a un derecho de jubilación o pensión tiene una demora de repente 5 o 6 meses, recién en la primera cita para conseguir una agenda. Hay trámites altamente atrasados que son necesarios que se lleven adelante. Es una negación total, tenemos desabastecimiento total en el área de la salud. Recuerden que nosotros somos centro de referencia de enfermedades raras. Y para que tengan una idea, hace más de 10 años que no tenemos una dermatóloga. Cuando atendemos una enfermedad tan
compleja como es lo llamado piel de cristal de los niños. Eso se deriva a otros centros, se está tercerizando la atención. Hay hoy más de 80 subrogaciones. Las subrogaciones no son por concurso, son cargos que ocupa personal sin cubrir esos cargos como debe ser a través de concurso y generar las vacantes para los mismos. Bien, y atención porque el Sindicato de Magisterio de Montevideo hará un paro de 24 horas este martes. Sí, eso fue decidido por el Sindicato de Maestros y Maestras debido a que una docente sufrió una agresión en la escuela 49, situada en el barrio Curva de Maroñas, en Montevideo, agresión de la que es responsable la madre de una persona que asiste a la escuela. Y nos informa que el programa de alimentación escolar de primaria atenderá las demandas de alimentación de las escuelas que tengan el servicio afectado por el paro. Hasta aquí llegamos con el primer bloque de hoy. Después de la tanda hay más. Ya volvemos al segundo bloque de MB Noticias. Información importante sobre un tema muy sensible. El Sindicato de la Bebida decidió que se declarará en huelga desde el próximo viernes si Fábricas Nacionales de Cerveza no da marcha atrás en su decisión de cerrar la planta de cerveza de la ciudad de Minas en el departamento de La Valleja y de despedir por ende a 150 personas. La medida tomó por sorpresa al personal y en el sindicato se considera que su impacto será tremendo para la población de la capital de La Valleja. El impacto es tremendo, es muy grande. Nosotros como minuanos sabemos que la industria en Minas es muy limitada. Esta planta de alguna manera formaba parte desde muchísimos años de lo que es el ingreso, de alguna manera en la parte económica a la ciudad, al departamento y bueno, evidentemente va a ser un impacto muy fuerte. La empresa en realidad lo que baja es el cierre, ningún tipo de información con relación a eso, ni de posibilidades, ni de ningún tipo, ni de apertura, como con una diferente plantilla, por ejemplo, ni nada más, simplemente el cierre y bueno. Esto enmarca un poco lo que hoy definimos en mesa acá, que son un montón de acciones a llevar a cabo, pero no tenemos otra información de la empresa. La Federación de Obreros y Empleados de la Bebida tiene abiertas todas las posibilidades de medidas tras el anuncio del cierre que afecta directamente a 150 trabajadores del sector. Este martes realizarán una movilización a la Junta de Ediles y la Intendencia de La Valleja. Bien, ahora otro asunto. La empresa canadiense ATCO, accionista mayoritaria de la operadora portuaria Montecón, presentó un arbitraje contra Uruguay por la concesión hasta 2081 de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo a la terminal Cuenca del Plata, que tiene como principal accionista la multinacional Catunasi. El caso se registró el 9 de mayo y es la segunda acción de este tipo que se presenta debido a la decisión, ¿no?, de prorrogar la concesión de la terminal portuaria tomada en su momento, si mal no recuerdo, en 2021 por el gobierno uruguayo. De acuerdo con la página del Centro de Controversias del Banco Mundial, el 9 de mayo ingresó un segundo pedido de arbitraje por la concesión del puerto de Montevideo hasta el año 2081, otorgada a favor de la empresa belga Catonati en abril de 2021. Al mes siguiente, la competidora de Catonati, Montecón, expresó malestar mediante un comunicado ante decisiones que la perjudicaban, apuntando directamente al por entonces ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber. La compañía sostuvo que la concesión es contraria a la libre competencia portuaria, restringe el alcance de las habilitaciones y establece un monopolio de hecho para Terminal Cuenca del Plata, en la que el Estado tiene una participación del 20%, mientras que el 80% restante corresponde a Catonati. En enero de 2024 había trascendido que la empresa chilena Neltume Ports, socia mayoritaria de Montecón, había iniciado un arbitraje ante el Banco Mundial por la misma razón, reclamando un resarcimiento de $600 millones, una cifra similar a la solicitada por ATCO en la nueva demanda. En el plano jurídico nacional, la decisión del Poder Ejecutivo ya tuvo consecuencias, como el procesamiento del ex militar Marcelo Acuña, al comprobarse que a pedido del ex jefe de la custodia presidencial, Alejandro Esteciano, espió a los senadores opositores Charles Carrera y Mario Vergara. La intención era desacreditarlos y presionarlos a raíz de la denuncia penal que habían presentado por considerar que la concesión a Catonati es ilegal, perjudicial e inconveniente.
Ahora cambiamos de tema y actualizamos la situación de las inundaciones en Uruguay, porque según el último informe del SINAE, el Sistema Nacional de Emergencias, hay 9 departamentos en los que hay personas desplazadas por las lluvias de los últimos días. Y son Artigas, Cerro Largo, Durazno, Paysandú, Rocha, Salto, Soriano, Tacuarembó y 33. A nivel país permanecen 2.845 personas desplazadas de sus viviendas, 590 evacuadas y 2.255 autoevacuadas. Otro asunto, el director nacional de la Granja, Nicolás Chiesa, dijo que esta semana habrá una reunión en la que estará el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, y representantes del sector productivo, y en la que se va a evaluar la posibilidad de declarar la emergencia agropecuaria puntualmente para el sector granjero. Porque las lluvias de las últimas semanas afectaron los cultivos de hoja y los que están bajo cubierta, según el jerarca. En la granja ha habido algunos perjuicios, más bien el exceso de lluvia y humedad, no tanto tema de inundaciones en el sector donde se producen. En especial los cultivos de hojas solo han sido los más afectados. Los cultivos bajo cubierta hemos tenido principalmente en lo que es tomate, morrón, pepino. Al no ver sol, eso afecta el cuajado de los frutos y hemos tenido una afectación en eso que hace disminuir la oferta. Y después quedan los cultivos a campo, que es lo que hemos tenido un perjuicio que la gente no ha podido cosechar. Tenemos la papa para iniciar a cosechar, zanahoria tenemos cosecha, el boñato estamos cosechando. Por lo tanto, eso hace que reduzca la oferta, en algunos casos la calidad y en otros casos merme la oferta. ¿Esto puede implicar otra extensión de la emergencia? O sea, ¿el Ministerio tiene espalda para seguir haciéndolo? Y bueno, es una decisión que el Comité de Emergencia se reúna y lo estudie y lo hablaremos con el ministro esta semana, pero probablemente tengamos una reunión y bueno, ver para seguir para adelante qué medidas se pueden tomar. Y seguimos hablando de asuntos climáticos porque es momento de repasar el pronóstico del tiempo. Exacto, vamos entonces a los datos de los próximos 2 días aquí en la zona metropolitana. Les podemos adelantar que el frío continúa y cómo. Mañana 14 de mayo no se esperan precipitaciones, estará algo nuboso, la mínima de 7 grados y la máxima de 13. Pasamos al miércoles 15 de mayo, capital y cercanías, mínima 6 grados, sigue bajando la mínima, máxima 14, no se prevén lluvias, pero se prevé sí un aumento en la nubosidad. Bien, bueno, y ahora nos estamos yendo. Como todos los días, los invitamos a quedarse porque ya viene el lado B. Y mañana estará tempranito, 8 de la mañana, la información en el primer turno de MBD Noticias. A las 13 el segundo y 5 minutos antes de las 7 de la tarde nos vamos a reencontrar. Hasta entonces. Que pasen bien.